ese día estábamos pensando cuándo volver. Entonces, esta vez tuvimos la oportunidad y realmente yo elegí en mi corazón y mi esposa eligió. Ya físicamente ella eligió porque ella quería ir a pasear y yo le dije, pues vamos, si tú quieres podemos ir con los hermanos. Y ya ella dijo, sí, vamos para allá, y ella consiguió el lugar donde nos íbamos a hospedar, pagó, todo. Gracias a Dios, estamos aquí con ustedes, hermanos, nuevamente. Gracias al pastor, hermano Ray, hermana Vero, que por allá anduvo, a todos, hermanos. Gracias porque luego se me olvidan los nombres. Hermano Víctor, que hoy nos llevó a comer a su pueblo natal. Gracias, hermano. Gracias por todo. Y bueno, mañana vamos a tener tiempo. ¿Cuántos van a ir mañana a el río? Ya vamos a tener tiempo de platicar. No quiero platicar mucho con ellos y con ustedes, sino aquí nos vamos a pasar toda la noche platicando, contando anécdotas. Pero yo quiero darles, no quiero predicar, quiero darles una enseñanza lo más breve posible para que no se me cansen. Yo quiero que abra su Biblia en el libro de Josué. En el capítulo 2, cuando lo tengan, me lo pueden decir con un amén, por favor. ¿Capítulo no? Sí, capítulo 2. Yo creo que se manchó. Voy a leer el versículo 18. Si gusta ponerse en pie, lo puede hacer. ¿Ya todos lo tienen? Amén, amén. La palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Gracias a Dios te damos en esta hora por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra, Señor. Yo te pido de manera sincera, Señor, que nos dejes una enseñanza en nuestros corazones, que utilices mis manos y mis labios, que utilices nuestros corazones para ser receptivos a tu palabra, Señor, que nos des ese bálsamo a nuestra alma y a nuestro corazón que nosotros necesitamos. Amén. Amén, gloria a Dios. Tome su lugar, por favor. Como les dije, no voy a predicar, quiero darles una enseñanza. En esta ocasión estamos recordando a una mujer llamada Rahab, que ya la conocen ustedes. ¿Cuántos han escuchado de Rahab o leyeron de Rahab? Como saben ustedes, ella era una mujer que se dedicaba a la prostitución y que en las fronteras para entrar a Israel, a un lado del río Jordán, estaban las murallas. Hoy se encuentran las ruinas solamente de las murallas, lo que nosotros llamamos las murallas de Jericó. Y eran unas murallas altas, gruesas, que tenían puertas muy aseguradas y guías y vigilantes, pero en la parte de arriba de las murallas, no sé cómo, pero ella tenía su casa, tenía sus ventanas, de manera que tenía la puerta por su puerta de entrada por la parte de adentro de la ciudad, pero tenía ventanas que daban hacia el exterior y podía mirar, tenía un buen panorama desde su casa. Lo primero que les quiero decir es acerca de ese cordón que le dan estos dos espías a esta mujer para que cuelgue en la ventana, para que cuando entre el ejército de Israel, el pueblo de Israel, no destruyan esa casa. Es la orden que ellos iban a llevar a su pueblo y a
que en la antigüedad los colores como los perfumes no eran de una extracción fácil, de una manipulación fácil, no se podían hacer de una manera fácil. De manera que no todos, aún del tiempo de Jesús y más después, no todos tenían la economía suficiente para comprar un perfume, y tampoco no todos tenían la economía suficiente para comprar una ropa teñida. Era caro, no era fácil. Los que tenían el acceso a esto eran los reyes, los sacerdotes, los peritos, los arquitectos, la gente que tenía dinero, ellos tenían el acceso a esto. ¿Por qué? Por ejemplo, en el mar Mediterráneo, es ahí enfrente del monte Carmelo, donde el libro de Primera de Reyes dice, a partir del capítulo 17, empieza a contar la historia de un hombre que no era hebreo. ¿Sabían ustedes que Elías no era hebreo, no era judío? ¿Sí sabían eso? Elías no era judío. Eliseo sí. A Eliseo se menciona su casa, su tribu, su padre, pero Elías no. Era Elías, ¿cómo se llamaba Elías qué? Tisbita. Tisbita. O Elías de Tisbet. Y Tisbet era una aldea que estaba fuera de Israel, pero que ellos cercaron de manera espiritual y que adoraban a Jehová, pero eran ismaelitas, eran árabes. De ahí es donde viene por primera vez la palabra árabe, se le mencionan a ellos porque la árabe se traduce como, ¿cómo lo podemos traducir en nuestro contexto? Como coyote. Porque por esa virtud que tenían los árabes o los ismaelitas de negociar esclavos, de negociar telas, de negociar personas, y entonces le llamaban coyotes, pero la traducción correcta es cuervo. Esa es la traducción. Cuando usted puede ver en el hebreo pasajes donde traduce como cuervos, se va a dar cuenta que en el original a veces no necesariamente es un cuervo o un animalito, sino un ave, esa ave negra que nosotros tenemos, que es muy parecida a la ave que es en Israel, aunque en las tierras donde vivió Elías no había cuervos de manera natural, pero sin embargo a ellos se le llamaban cuervos. Entonces él no era judío, él era ismaelita. Por eso no se menciona su genealogía. Usted va a leer Primera de Reyes, inclusive Segunda de Reyes, en algunas menciones nunca se dice de qué familia era, pero sí se dice que era Elías de Tisbet, es decir, de una aldea de ismaelitas que estaba en un pueblo llamado Tisbet, que estaba fuera de Israel. Ahí donde él se paró para predecir después de la sequía que venía. ¿Recuerdan la sequía? Hermanos, ¿me puedo ir más rápido o me puedo ir más lento? Porque si me dejan hablar voy a hablar mucho. Hay tiempo, hay tiempo. Allí arriba del Monte Carmelo, él miró hacia ese lugar que se llama el Mediterráneo. Y el Mediterráneo era una costa en donde llegaba una almeja, no sé cómo se llama técnicamente la almeja, pero llegaba una almeja en donde la tribu de Rubén, me parece que la tribu de Rubén, extraía esa almeja del mar y de ella la vaciaban en una especie de recipientes, de botes, y la dejaban ahí, y ese animalito que tenía adentro despedía un color, que era un color azul de la realeza, y con ese tenían las túnicas blancas para hacer esas túnicas de los reyes, de los príncipes. Era el color que tenía José en su túnica que le regaló su papá, por el cual lo envidiaron, porque esa túnica era carísima y era solamente de los reyes. Y es una parte por la cual nosotros podemos comprender, entender que los hermanos de José le tuvieron envidia porque le había regalado algo, a lo mejor fue un error de su padre, probablemente, porque todos nos equivocamos. O a lo mejor fue una profecía de que iba a ser un rey sobre todos, aún del faraón. Porque si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que José dice que él fue puesto por padre del faraón. Aunque el faraón era mayor, en la práctica, en la teoría más bien,
En la práctica, José dice que él fue puesto por padre de Faraón. Y entonces extraían y ocupaban miles de almejas, miles de esas conchitas del mar para teñir una sola prenda, que es muy probable que era la prenda que tenía Jesús, la cual en el Antiguo Testamento se profetizó que iban a partir la túnica de Jesús y iban a aventar suertes y vender, o a aventar suertes y rifar, y sucedió entre los soldados que estaban allí al lado de la cruz. Es muy probable que Jesús también tuviese una túnica de rey. En cuestión de la grana en el sentido espiritual simboliza esencialmente, tiene varios simbolismos, pero es la gracia inmerecida. Pero también nos recuerda, y les recuerda a los judíos, aquel día cuando la última plaga pasó para matar a los primogénitos. Dios les dijo que tiñeran con sangre los dinteles de sus puertas o los marcos de sus puertas, y también recordaban ese rojo, y para nosotros, no para los judíos, representa el rojo carmesí, el rojo grana de la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios. Pero cuando ese cordón se pone ahí, simboliza la gracia inmerecida. Es el también, contextualizándolo, es ese cordón que todos nosotros debemos tener en nuestros corazones, que le indica al Espíritu Santo que nosotros somos sellados con la sangre de Jesucristo. Amén, amén. Pero cuando viene la destrucción a la ciudad, nada nos va a pasar. Ese color para teñir las telas era muy caro también, al igual que el azul real. Era carísimo. Y ese lo extraían de una manera también, que para nosotros es inusual, pero de un insecto, que no sé si en todas partes del mundo, pero en Israel sí. No sé cómo lo hacían, la forma como lo hacían. Lo único que sé también es que los buscaban miles o millones de esos insectos, los agarraban, los molían y dejaban que hubiera un proceso de añejamiento, y de ahí se desprendía un color muy fuerte, muy penetrante, muy persistente, que duraba muchos años. ¿Cómo o de dónde sacaron ese cordón aquellos? ¿Quién sabe? No sé si lo tenía ella, era un regalo de alguien, de algún amante, o no sé si Josué les dio ese cordón para que ellos lo llevaran. La cuestión es que la Biblia dice que ellos, cuando ella ve la situación y los quiere ayudar, aquí hay cosas muy extrañas en el pasaje. La primera cosa extraña que yo veo es que ella dice una mentira. ¿Verdad que sí? ¿Sí lo notaron o no? Ella miente. ¿Cuál fue la mentira, hermano? Que tenían escondidos ya se habían ido. Que se apuraban los que los iban siguiendo, los iban a saber, y ella ya los tenía escondidos ahí. Y les dijo el camino por donde se fueron. Ay, no. Mintió no solo una vez. Mintió que no estaban ahí. Mintió que ya se habían ido. Mintió que por cuál camino se habían ido. Mintió que cuánto tiempo tenían que se habían ido y que los iban a alcanzar. Mintió. Pero sin embargo Dios no la contó. Esas cosas son de las cosas que yo no entiendo. Puedo tener una leve sospecha de lo que pudo haber pasado, pero ni lo puedo explicar, ni lo entiendo, pero mintió. ¿Verdad que sí? Déjenme decirles unas cosas de lo que estaba sucediendo ahí, de lo que yo logro rescatar de este asunto. Primero que nada, no vamos a leer para no entretenernos tanto, pero usted lo lee en su casa. Desde el capítulo 2 se va a dar cuenta que esta mujer conocía de alguna manera los acontecimientos pasados de Israel. De lo que dice la Biblia, por lo menos de 40 años, porque ¿cuántos años había pasado de que salieron de Egipto? 40 años. 4 décadas. El número de santificación, de purificación. Habían pasado 40 años y no había entrado la generación que había salido de Egipto.
más que solamente dos. ¿Quiénes eran esos dos? Josué, Caleb. Caleb, que eran mayores de 60 años, ya no eran unos jóvenes, porque esa se toma como predicación para jóvenes, ¿verdad? Ya no eran jóvenes ellos, ya no estaban jóvenes, porque ellos habían salido con otra generación. Se cree más o menos que tenían aproximadamente 20 años cuando salieron de allá. Pero probablemente entre los pocos hombres que apoyaron a Moisés fueron niños desde que salieron. Y ahorita nos hacían una pregunta de que ¿cuántos dieron, no me acuerdo la pregunta, cuántos dieron buenas noticias? Dieron buenas noticias, Dos noticias, dos. Porque ahí la pregunta decía 12, ya no me acuerdo qué decía. ¿O cuántos dieron malas noticias? No sé. 10. Ok. De esos espías que fueron, todos trajeron buenas noticias. Y no sé si estaban exagerando. De tan alegres que venían, no sé si estaban exagerando porque decían que traían uvas grandotas y que los gigantes eran enormes, pero que los podían vencer. Los otros no dieron buenas noticias. Los otros traían malas noticias. Pero, déjeme decirle que si lee usted la Biblia, desde el versículo 10 dice, mire, porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, del Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. ¿Estaba enterada de los acontecimientos de Israel? ¿Cuántos años tenía? No sé si era mayor también ya ella. No sé si había buscado información. Era joven de 20 años quizás, pero ya había buscado información de ese pueblo que venía hacia ellos. No sé la edad que tenía. Lo que sí sé es que ella de alguna manera estudió al pueblo judío lo que estaba sucediendo con ellos. Y muy probablemente, aunque aquí nomás nos narra la historia del Mar Rojo para acá, de esos 40 años, muy probablemente ella sabía cómo entraron a Egipto, cuántos años duraron en Egipto, quién eran sus padres, quiénes fueron los patriarcas, quién fue José, quién fueron Rubén, quién fue Neftalí, quién fueron todos sus hermanos, los hechos, los acontecimientos, cómo lo vendieron, cómo violaron a una de sus hermanas, etcétera, etcétera, cómo murieron sus padres, cómo fue enterrado Jacob con gran esplendor, con más riquezas que un faraón. Porque la historia extrabíblica dice que Jacob, José lo enterró como era digno de un rey. Y José era un rey. Y tenía las riquezas de un faraón. Tenía más riquezas que Tutankamón. Y lo enterró con todos esos. Le hizo seguramente un ataúd de oro. Le puso presentes de oro, no a la manera pagana, pero sí a la manera judía. Y cuando lo llevó a Hebrón, a ese predio que había comprado Abraham para sus entierros, que existe hoy en día, dice la historia que los reyes que iban viendo la procesión, porque fueron muchos días, lo embalsamaron a él. Llegaban los reyes y decían, este debió de ser un hombre enorme y grande por la procesión que trae, por la realeza, porque traía soldados y caballos egipcios y carros egipcios en la procesión, y traía toda la tribu de Israel. Y se acercaban, pero se daban cuenta que era Jacob y era conocido, porque Abraham era conocido, Jacob era conocido, todos ellos, Israel era conocido. Dice la historia extrabíblica que cuando lo llevaban a enterrar, los reyes se acercaban para poner tesoros y coronas encima del féretro del patriarca. Dios, aleluya. Y llegaban a otro pueblo, a otro reino, y le llevaban coronas. Porque era un príncipe, era un rey. Así que dice que llegaron, dice la historia bíblica que llegaron, y es muy certera. Pueden ustedes leer a Hazer, que lo menciona el libro de Josué y el libro de Esdras, que es un libro que existe hoy en día y que es verdadero, y le da mucha confianza que lo menciona
iba con muchos tesoros. De manera que ahí donde ellos saben que está enterrado, está Abraham. Abraham fue enterrado con muchos tesoros. Su hijo de Abraham fue enterrado con muchos tesoros. Isaac y Jacob de Israel fue enterrado con muchos tesoros, y no se diga José. Porque José también está ahí. Imagínense los tesoros que hay allá dentro de ese lugar. Ella probablemente sabía todos estos acontecimientos. Y la primera manera de contextualizar esto, hermano, es que nosotros deberíamos estar atentos a lo que sucede con Israel. Como esta mujer estaba viendo. Ella estaba verdaderamente consciente de la historia de Israel. Y proféticamente, si usted quiere saber cómo están los tiempos, usted se va a dar cuenta por medio de Israel, porque Israel es como nuestro reloj, como nuestro despertador. Lo que sucede en Israel nos va diciendo y nos va enmarcando lo que va a suceder con nuestras vidas. Yo por muchos años estoy siempre atento, aunque estoy callado y no digo nada, pero siempre estoy atento a lo que pasa en Israel, a lo que sucede. Tengo amigos que son judíos, que son israelitas, y les pregunto cosas de tradiciones, les pregunto sus eventos, qué van a hacer, sus fiestas, de qué manera lo hacen. Y me gusta ver lo que son las costumbres judías, sus usos, sus costumbres de ellos, cómo comían, cómo bebían, cuáles eran sus fiestas, cómo sembraban, cómo cosechaban, qué sembraban, qué cosechaban, cómo vestían, qué hablaban, cómo hablaban, con quién hablaban, cómo pensaban. Estar atento al pueblo de Israel es bueno para usted y es bueno para mí, como estaba esta mujer. Puede librarnos como fue librada esta mujer de la destrucción, dentro del lugar, pero librada al fin de la destrucción, dentro de la destrucción, pero librada al fin. Así podemos nosotros ser librados. Y gloria a Dios, amén. Hace poco más de 3 años, Trump, y no se difundió mucho esta noticia, fue a Israel y estuvo yendo en su periodo, en su gestión, estuvo yendo continuamente a Israel para platicar con los judíos y con los árabes, para hacer tratados entre los judíos y los árabes. Y a él lo que quería es, primero ustedes se dieron cuenta, esto sí fue difundido, que de la capital de Israel llamada Tel Aviv, Trump, a su ley, como era él, porque se le criticó mucho y se le dijo muchas cosas, pero de que tenía pantalones, y de que hizo muchas cosas buenas, contrario a lo que está haciendo este presidente que está entrando, que está dejando que gente tome el poder, gente llena de corrupción en su alma y en su corazón, gente, mujeres lesbianas, gays, y no que tenemos algo en contra de ellos, sino que él apoya a sus ángeles. No es que ellos no puedan trabajar y no puedan tener puestos, pues son como cualquier persona de nosotros que pecamos. Sin embargo, que exalten, que los pongan en un puesto para exaltar
¿Qué se estipula ahí? No sabemos. ¿Qué se dice en este tratado? No sabemos. Pero yo sí le puedo decir, casi estoy seguro, que uno de los puntos que los judíos hicieron ahí, los árabes pelean la tierra, se creen dueños de la tierra de Israel, porque ellos tienen su propia tierra. No se asuste, hermano. También le interesó la plática al gato. Yo estoy seguro que una de las cosas de las cuales ellos trataron fue la reconstrucción del templo. Porque ese es uno de los puntos conflictivos entre árabes y judíos. Ahora, Jesucristo, hermanos, está muy cerca, pero no va a venir hasta que no esté reconstruido el templo. Mientras el templo no se haya levantado, Jesucristo todavía espera. Porque lo dice Mateo 24 Jesús, y lo dice Pablo a los tesalonicenses muy claramente. El anticristo se va a sentar en lo que es el trono de Dios, pues es el templo. Dentro del templo estaba el arca. El arca era una silla que representaba donde se sentaba Jehová. ¿Recuerdan que tenía dos querubines? Los querubines estaban uno así con su ala y el otro de otra manera. Era el respaldo para la espalda de Dios. No quiere decir que Dios necesite algo para sentarse, pero eso simbolizaba. Y este hombre que viene por obra de Satanás, por obra del maligno, se va a sentar ahí. Pero también Pablo, a los tesalonicenses, dice que Jesucristo no vendrá por su pueblo hasta que primero se manifieste el hombre de perdición o de pecado, el hombre de pecado. Es decir, no va a venir por su pueblo. Pablo lo dice literalmente, no va a venir por su pueblo Jesús hasta que primero se manifieste en Israel y se siente en el trono de Israel, en el arca, el hombre de pecado. Y Daniel lo menciona como la abominación desoladora. Tengo mucho que decir, no estoy leyendo los pasajes. Usted los lee en su casa. Esta mujer, pues, estaba al pendiente de lo que estaba pasando en Israel. Nosotros debiésemos saber la historia de Israel, investigar tanto la historia bíblica como la historia que está sucediendo. ¿Sabe que del 2018 para atrás, quién trae ahí una calculadora? Creo que regresamos al 46 o 48. Una calculadora 2018 menos 70. ¿Qué año nos da? En 1948 fue el año posterior a que se acabase la Segunda Guerra Mundial. Cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, Dios permitió, después de 2000 años, que se cumpliera la profecía del profeta Ezequiel de los huesos secos. ¿Cuántos han visto esa profecía? Levanta su mano. En donde increíblemente cuando ellos fueron desechados, ya saben ustedes la historia que Jesús lo profetizó de alguna manera, de manera progresiva. Por ejemplo, cuando estaba en el templo, cuando uno de sus compañeros le decía, mira maestro, presumiéndole, qué gran edificio tenemos, qué hermoso, y seguramente los conocedores dicen que probablemente ese templo de Herodes fue uno de los más hermosos, una de las maravillas antiguas del planeta, de todo el planeta, porque tenía oro en las paredes, porque estaba de manera impresionante, estaba hecho con una tecnología en sus tiempos hermoso, tenía, y eso que no podían ver adentro, muy pocos pudieron acceder para ver adentro lo que había. Sin embargo, a Jesucristo no le llamó tanto la atención, aunque durante la Semana Santa estuvo todos los días. Si usted lee el Evangelio de Marcos, él va diciendo desde el domingo, desde la entrada triunfal, hasta el viernes, sábado y domingo en la resurrección, va mencionando los días. Él estuvo ahí enseñando. Recuerdan ustedes que cuando lo agarraron les dijo,
¿Qué no estuve todos los días con ustedes en el templo? ¿Se acuerdan? ¿Por qué vienen a agarrarme de noche? ¿Que no estuve todos los días con vosotros en el templo y no me prendieron? Pues no lo querían agarrar porque tenían miedo, le tenían miedo a Jesús. Y él estuvo todos los días enseñando, pero en las enseñanzas, un día le enseñaron el templo y él dijo, te juro por 3 veces, es decir, eso es la traducción de cierto te digo, quiere decir, te juro, te juro, te juro, y esto quiere decir que el asunto es verdadero, es serio y que viene de Dios, que de este edificio que tú estás viendo no quedará piedra sobre piedra. Y dice la historia, pasados 40 años después de la muerte de Cristo, si usted lee al historiador llamado Flavio Josefo, que es el llamado padre de la historia, de los historiadores, padre de la historia, historiador en la humanidad, que narra la historia desde Adán, todo lo que pasó por el pueblo de Israel y otras naciones que le rodearon, narra las luchas, los pleitos de otros países cercanos a Egipto, narra de manera amplia la historia de Moisés, su influencia, su físico, cómo se llamaba la madre de Moisés, etcétera. Narra muchas cosas, también narra parte de la historia de Jesús. Por él sabemos históricamente, no por la fe, porque nosotros creemos que existió Jesús. ¿Cuántos creen que existió Jesús? Amén. Pero por Flavio Josefo, entre otros, por él sabemos históricamente que Jesús fue verdadero y existió. Es por eso que usted no va a encontrar una sola persona, rara la persona que le va a decir a usted que Jesús no existió. Le pueden decir que fue un mentiroso, que fue el tiempo que registraron, aunque sea un poquito del maestro. Amén, gloria a Dios. Y uno de ellos fue Flavio Josefo, pero él también narra cómo va la secuencia, cómo va la historia caminando y narra, 40 años después de que se va Jesucristo, narra la revuelta que había, la revuelta que hicieron los judíos, se rebelaron, una secta de los judíos se rebelaron y levantaron en armas a las personas, y entonces fue mandado un príncipe, porque Jesús profetizó que un príncipe entraría y los iba a destruir, y fue llevado un príncipe llamado Tito. Entró, cercó la ciudad, algunos judíos junto con este historiador Flavio Josefo huyeron a una cueva. Él ahí, Flavio Josefo fue uno de los que sobrevivió y otros se fueron a un lugar llamado Masada, donde es un lugar muy alto, fortificado. Lograron destruir a los romanos que estaban arriba, los lograron matar, agarraron el lugar y los romanos con todo su poderío duraron meses, no sé si 7 o 8 meses para poder bajar a los judíos de ahí. Y cuando ellos llegaron ya estaban muertos porque se quitaron la vida, uno le quitó la vida al otro y el otro al otro y el otro al otro. En el año 70 y se cumple la profecía de Jesús porque la historia, al menos Flavio Josefo dice que este general Tito no quería destruir el templo y que dio órdenes para que no fuese destruido el templo. Sin embargo, los soldados que entraron, cuando entraron allí, cuando lograron entrar a la tierra, porque cercaron, quitaron el agua, quitaron los pozos para que se murieran de sed. Y la historia es tan trágica, hermano, que una de las princesas que vivía ahí, que estaba ahí, dice la historia de Flavio Josefo que se comió a su propio hijo. Imagínense el hambre que tenía. Se comían, tenían una serie de tantos meses en donde no tenían agua, no tenían bebida, no tenían comida. Los que estaban adentro, que muchos de ellos comenzaban a comerse a sus propios hijos. Y dice la historia que se decía, no, vamos a comer este bebé y mañana comemos el otro y mañana comemos el tuyo. Así estaba la cuestión tan terrible dentro. Pues cuando lograron entrar, no Masada, ya estoy hablando de Jerusalén, del templo, cuando lograron subir al monte de Sión, cuando estaban ahí, estos iban tan enojados. Tito no estaba ahí en ese momento, no sé qué estaba haciendo, pero no estaba en Jerusalén. No sé si estaba en Masada, estaba por ahí en un pueblo cercano, no sé. Pero cuando entraron, tenían tanto coraje con los judíos porque fueron muchos meses de asedio, mucho tiempo. Tenían tanto coraje, fueron años.
que prendieron fuego y consumieron el templo. Y no quedó piedra sobre piedra. Tito dijo que no se destruyera, pero Jesús había dicho que no iba a quedar piedra sobre piedra. Amén. Manda. Regresando a nuestra historia, hermanos, esta mujer, cuando los judíos, Rahab, les cuento un poquito la historia anterior, la historia actual. Cuando Rahab escucha o ve probablemente desde el punto privilegiado que tenía, mira hacia por fuera de las murallas y observa que el pueblo está del otro lado del Jordán, el pueblo de Israel, que están preparados ahí. Esta mujer, esta es la segunda cosa que le quiero decir, se dio cuenta que venía la destrucción. No solamente sabía y conocía la historia de Israel y venía siguiendo la historia de Israel. No solamente conocía los hechos y prodigios que se suscitaban con Israel. No solamente conocía que el Dios era un Dios no conocido para la mayoría, que era un solo Dios, pero que era poderoso como ninguno y que nadie le hacía frente. Eso era lo que se rumoraba entre todos los pueblos. Por eso los pueblos, cuando veían que Israel se acercaban, morían más del temor que de la guerra. Porque desfallecía su corazón, el temor. Esta mujer sabía y se había dado cuenta que la destrucción estaba a punto de llegar. Si usted ve los acontecimientos actuales, hermanos, no hay buenas noticias. Todo predicador que quiere dinero, que viene a predicarle por dinero, los grandes hacen sus grandes y hacen un show. Todos ellos, los de la doctrina de la prosperidad, le predican por ganancia, por dinero, le quieren quitar su dinero, lo quieren estafar. Pero nunca le predican el pecado y la santidad de la iglesia, ni la venida de Jesucristo, y no le predican que viene destrucción. El Señor me dijo que viene un gran avivamiento, que usted va a ser prosperado y que va a tener 2 casas y 3 carros. Puede que los tenga, no hay ningún problema con eso, que tenga. Pero la prosperidad que quiere Dios es en el interior, acá dentro del corazón. Pero todos esos falsos maestros, esos falsos evangelistas que se levantan, y yo los puedo distinguir rápido, son mentirosos, son lobos rapaces. Obvio que le den dinero o no le den dinero, usted debe de predicar que la destrucción se avecina. Como dijo un profeta del Antiguo Testamento, la presa se precipita. Me parece que fue el profeta Jeremías. Está a punto de estallar la presa. Esta mujer sabía que la presa se iba a romper, que estaba a punto de estallar y que inevitablemente su pueblo iba a ser arrasado, iba a ser misericordia como tuvo de Rahab de todos ellos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dígalo sin miedo. Porque el hecho de que ellos estaban parados al otro lado del Jordán, y Dios les estaba dando días para que se arrepintieran. ¿No se arrepintió Nínive cuando Dios había decidido destruirlos? ¿Había decidido destruir a Nínive, sí o no? Sí. Y el profeta no quería predicar porque era tan poderoso, tenía tanto poder, tenía tanta unción de Dios, tenía tanta relación con Dios, que lo escuchaba, que lo oía y que no había duda en lo que Dios le ordenaba, sabía cuando Dios le estaba hablando, pero tenía tanto coraje por lo que les había hecho ese país de Nínive y se sabía poderoso, se sabía con la gloria de Dios, se sabía con la unción de Dios, se sabía con el poder de Dios, que decía, si predico, se van a arrepentir. Pues déjeme decirle, ellos rodearon la ciudad por 7 días. 7 días de prosperidad. No solamente si haya salido el rey afuera, haya abierto la puerta y haya pedido misericordia y perdón,
no solamente ella que tenía el cordón de grana, sino todos hubiesen sido perdonados. Pero sabe que Rahab también sabía que todos los que lo rodeaban eran idólatras, que adoraban dioses paganos, que tenían un corazón tan duro que no se iban a arrepentir. Entonces pidió por ella y pidió por su familia. Es el momento de que usted le predique a su familia que la presa está a punto de destruirse. No hay buenas noticias, hermano. Yo no le puedo. La única buena noticia que le puedo decir es que Dios está con usted, que Dios está en su corazón, que Dios lo puede cuidar, que Dios la va a cuidar, que si hay hambre, va a venir algo o alguien a traerle comida. Que si hay sed, alguien, Dios va a abrir puentes donde en el desierto. Que si hay persecución, Dios lo va a proteger. Esa es la buena noticia que le puedo decir, pero la economía no va a mejorar. Las circunstancias que nos rodean, el crimen no va a mejorar. Tenemos un presidente que conoce del Evangelio. No sé si sus padres son cristianos, como lo era Colosio. Colosio era cristiano, pertenecía a sus padres. No sé si aún vivan, pero pertenecen a la organización que yo pertenezco, el Concilio Nacional de la Asamblea de Dios, en el norte del país, los padres de Colosio. Y Colosio era cristiano, por eso es una razón que lo mataron a él. Este presidente tiene también conocimiento porque tiene familiares cristianos, evangélicos, pero hermano, tiene muy buen corazón, pero no va a poder solucionar las cosas. Hoy el río está sonando tan fuerte. Hace unas semanas atrás, los judíos traen a un rabino descendiente de David, de dos hijos de David, por un lado de Salomón y por otro no sé cuál sea el otro hijo de David. Se llama Yahud, algo así, no sé si alguien. Yahú Ben David. Yahud. Ben David. Sí, pero el primer nombre. Yahud, Sí. algo así, ¿verdad? Y el otro es Ben David, que significa hijo de David. Lo que yo sé con la Biblia, hermano, es que me puedo equivocar, pero leyendo Daniel me doy cuenta, el profeta Daniel, hablando de este hijo de perdición, del anticristo, como ya lo llamamos nosotros, él dice que este hombre no haría caso del Dios de sus padres. Y en la traducción que viene, dice, en el hebreo dice del Elohim de sus padres. Es decir, sus padres de él creían en Elohim, en Dios, en Jehová. Por tanto, eso me indica que eran judíos. Los judíos esperan a su Mesías humano. No esperan que su Mesías sea mezclado Dios y mezclado hombre. Por eso no aceptaron a Jesús. Por eso no lo aceptaron. Para ellos, hoy ustedes pueden ver un video en internet donde un rabino dice que este Ben David es el Mesías y que lo van a coronar pronto. Y que es un Mesías esperado. Yo les decía que hicieran la cuenta del 2018 para atrás, porque son 70 años y es la edad aproximada de una generación. Cuando en el Antiguo Testamento Jehová les va recortando la edad y se cansa de que el hombre pecaba mientras más vivía, ¿qué es lo que le dice acerca de la edad? ¿Alguien sabe? Serían 120 años. Si el más lo busca, hasta 80 años. Esa es una edad que puso Dios. Claro que hay excepciones, gente que vive 90, gente que vive. Mi papá tiene 100 años, 80 años, perdón. 80 años, 81. Ya no sé si 80 por ahí anda. Todavía maneja muy bien, camina muy bien, el hermano lo conoció. Todo. Pero bueno, hay excepciones. Hay gente de mi abuelito, creo que se murió de 114 años.
Sin embargo, el común de las personas, es más, hoy ya no están llegando, ya no estamos llegando ni a los 60 años. Por tanto, su edad será 70 años, y quizás a los 80, y de ahí todo será cansancio, dolor y cansancio. En el 2018 se cumplió una generación de aquellos del holocausto que todavía viven, que todavía hay personas. Yo tuve el privilegio de escuchar a una judía hace como unos 15 años en el Museo de Los Ángeles, California, en el Museo de los Judíos, en el Museo de Israel, en donde el museo casi está lleno de prendas. Hay una sección muy grande de prendas del holocausto. Y tuvimos el privilegio de escuchar en el museo a una judía que estaba hablando en inglés, y estaba hablando del holocausto que sufrió ella y sus padres cuando era una niña. Y ella recuerda todo porque ella era como de 11, 12 años, de la edad de Naomi. ¿Usted cree que Naomi no se va a acordar de todo? Y le hicimos una pregunta nosotros, porque ella nos hablaba de sus padres, que nunca los vio, y entonces le hicimos una pregunta y le dijimos, ¿qué pasó con sus padres? ¿Qué fue lo que pasó con sus padres? Y entonces le hicimos dos preguntas, porque se les permitió a las personas que estaban ahí hacerle preguntas. Pero nosotros le hicimos dos preguntas. Una es esa. Y la contestación que ella dijo, no sé qué pasó. Lo más seguro es que los mataron. Lo único que sé es que llegamos a un punto donde yo estaba con mi madre abrazada y con mi padre y mis hermanos, y nos separaron los alemanes, los subieron a un tren a ellos, a nosotros a la derecha, ellos a la izquierda, y se fueron y nunca los volvimos. La segunda pregunta que les hicimos es decir, pues lo más seguro es que los mataron en los campos de concentración, los quemaron, porque se han ensañado con ellos. Esta es la séptima. Si usted lee la historia, por eso debe hacer lo que Rahab. No solamente la historia bíblica, la historia extrabíblica. Si usted ve la historia desde Esther hasta hoy en día, hasta este holocausto de Hitler, que fue un malvado, que fue un anticristo, un prototipo del anticristo, se va a dar cuenta que han habido 6 holocaustos o persecuciones terribles para los grandes, masivas, porque siempre los han perseguido de manera local. Pero esta fue terrible y la que viene va a ser más terrible. Una generación, y estamos en los 10 años de compensación para esa generación. Yo no le estoy diciendo ni le quiero decir que la gran tribulación empiece el siguiente año o en 2 años, no sé, porque los tiempos de Dios solo los conoce Él. La otra vez anterior cuando vine, ¿cuántos estuvieron cuando prediqué con el hermano Octaviano? Se llama Octaviano, ¿no? ¿Cuántos estuvieron ahí? Por cierto, grabaron y nunca me mandaron las grabaciones, hermano. Hasta ahorita las sigo esperando. Uno de los días, porque hablé de la cultura judía, ¿recuerdan? Uno de los días les hablé de Juan capítulo 2, capítulo 1 y 2, donde a Juan el Bautista le dice, el que está al otro lado del Jordán nace y bautiza más discípulos que tú, refiriéndose a Jesús. Y entonces él, voy a parafrasear, contesta y dice, les está diciendo, es que yo no les dije que yo soy el Mesías, porque muchos tenían tanta autoridad que creían que era el Mesías. Yo nunca les dije eso, yo les dije que yo solamente era uno que venía. Dice, y el que está al lado de él, el que está con la esposa, no es el amigo del esposo, sino el esposo. Y es aquí que el amigo del esposo, o sea, él, Juan el Bautista, se goza grandemente al ver cumplidas las cosas. 10 vírgenes, que eran las que le ponían el ajuar, le ponían el vestido, si había que pintarle, le ponían sus collares, la arreglaban muy bonita para que saliera. Y ellos tenían que tener, ya lo saben ustedes, no les voy a contar toda la historia, tenían que tener sus lámparas con aceite. Y la novia, que representa a la iglesia, tenía que estar preparada también. Un día, que era miércoles, porque lo único que sabía esta mujer es que el novio tenía un año para regresar a partir de cuando era pedida, que la pedía el amigo y el padre.
Al padre se le daba nomás la autoridad de decir, de aquí a un año yo voy a decir, ¿en qué miércoles tienes que regresar? La novia, a lo mejor era injusto, no tenía ningún dato, ella solamente era escuchar con su oído cuándo iba a entrar el amigo del esposo por la tarde del miércoles. De manera que si pasaba todo el año y era el último mes y quedaba solamente una semana, ya sabía que iba a venir el siguiente miércoles. Pero si no venía, la regla era que regresara en un año. En un año tenía que regresar. Hermano, ya entró el amigo del esposo. Ahora no lo está haciendo como lo hacían aquellos está gritando con todas sus fuerzas que viene nuestro Mesías. Los judíos, no sé si qué tan cierta sea esa información, algunos ya lo están poniendo a ese hombre como el Mesías para ellos. Otros dicen que en la fiesta que se celebra en septiembre, ahorita se me va el nombre de la fiesta que se celebra por ahí el día 22, 23 de septiembre de ellos. No recuerdo la fiesta. Bueno, no me acuerdo ahorita cómo se llama. Están diciendo que en esa fiesta este señor Ben David va a coronar al verdadero Mesías que lo tienen oculto y que tiene que ser un judío del linaje de Judá. Por los dos lados, por su madre y padre. Y uno de los rabinos que habla y que él dice que sí es su Mesías, dice que él cumple, se atreve a decir, se atreve a blasfemar, como han blasfemado los judíos miles de años, como blasfemaron en el tiempo de Jesús, se atreve a decir que Jesús no calificaba, que no entraba dentro del prototipo. Estos conocen la genealogía de Jesús porque la dice Mateo. Aquellos no la conocían en el tiempo de Jesús, porque pensaban que era de Galilea. ¿Cómo le decían? Jesús, él, o él, de Nazaret de Galilea. Pero déjeme decir un secreto, Jesús no era ni Galileo, ni era nazareno tampoco. Eso era para que se cumpliera una profecía del Antiguo Testamento. Pero ni era judío, ni era nazareno, perdón, ni era Galileo. Él era de Belén. Aquí salió una pregunta ahí, ¿no? Había una profecía de uno de los profetas menores que decía que se le tenía que llamar el Nazareno. Y por eso muchos dicen que Jesús traía el cabello largo, etcétera. Eso no es cierto, eso es mentira. Jesús no traía su cabello largo porque Jesús tenía que cumplir 3 ministerios en la tierra. Tenía que ser profeta, sacerdote y rey. Fue profeta, ¿verdad? Fue rey. Hay un canto que yo les digo que dice mentiras, porque dice: con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. No lo digo para que no lo cantes, sí que lo cantas, yo también lo canto. Pero es mentira. Jesucristo no se hizo rey con una corona de espinas, él era rey. Con corona o sin corona, como dijo la señora de los zapatos, ¿sí se acuerdan cuál? La señora que era pentecostés, que alababa a Dios como nosotros, que la llevaron a una iglesia bautista y pues todos estaban hablando bien callados, no decían amén, no aplaudían nada. Y ella, gloria a Dios, y decían algo que le gustaba, aleluya, amén, santo, gloria, y todos callados. Y entonces mandaron a los diáconos para que le dijeran: mira, aquí no se adora, se alaba, por favor, calladita y escuche. Y luego cantaban y decían que Dios era bueno, y gloria a Dios, no la podían hacer callar. No la podían hacer callar a la viejita. Y luego mandaron a unas hermanas diáconas para que le dijeran: hermanita, mire, después al ratito grita, ya que se vayan todos, o habla, platique. Ah, sí, perdón, decía la hermana. Y luego el pastor decía: solamente Jesús es Dios. Amén, gloria a Dios. Se levantaba y no la podían callar porque era Pentecostés. Entonces a uno muy listo por ahí dijo: mira, trae unos guarachos muy feos. Tengo unos
zapatos nuevos. Ve, acércate y dile, ofrécele los zapatos y dile que se los vas a dar, pero al final, pero que se calle. Que no oiga señora, que se no oiga señora, ya me lleva mucho tiempo, no tengo el reloj en la mano. Aquellos me regreso otra vez a hablar de los 70 años porque me interrumpen y no me dejan terminar. Es cosa que no sabían, esto sí lo saben, no sabían los judíos en tiempo, ni los rabinos, ni los escribas, ni los fariseos, ni los celotes, ni todos ellos sabían, es que Jesús era hijo de David por medio de José. O sea, José traía la línea consanguínea real. Pero usted dice, bueno, es que José no se acostó con María y no pudo. Hermano, ¿alguien se acostó con María? ¿Hijo de María? Sí. Pues era sobrenatural también hijo de José. No lo había pensado a lo mejor, ¿verdad? ¿Fue un milagro que tuviera la sangre de María? ¿Sí o no? Pues también un milagro que tuviese la sangre de José, porque tenía que ser un príncipe descendiente de David. Que María no se acostó con nadie, fue un milagro que tuviera la sangre de María. Pero también tenía la sangre de José. Porque esto fue un milagro, no fue por medios humanos. De manera que sí era hijo de José. No era un adoptado, era hijo de José. Pero estos blasfeman diciendo que es un hijo de fornicación. Que Jesús es un hijo de fornicación. Pero tampoco lo que no sabían ellos es que María, también las genealogías de la Biblia nos dicen que María era hija de David. Por lo tanto, por los dos lados cumplía todo. Cumplía la línea consanguínea por el lado de José de manera espiritual, milagrosa y prodigiosa. José era su padre. Y cumplía también los mismos requisitos por el lado de María. Y tan fue una mujer digna ella y muy especial como lo fue digno José y muy especial. Pues no era para menos, porque nosotros a veces predicamos de María, pero ¿cuándo hemos escuchado una predicación acerca de José? ¿Usted cree que en aquel tiempo que se apedreaba a estas mujeres, José de manera tan fácil iba a aceptar que su mujer estaba embarazada? Y callar, y guardar silencio, y ser prudente, y seguir la palabra de Dios. No solamente a María la visitaron ángeles, también él recibió visitas de ángeles. También él tuvo sueños, también él recibió visión de Dios. Y eso es lo que no sabían ellos. Le llaman hijo de fornicación, porque los judíos de ahorita, porque solamente fue hija de María que fue y se metió con un hombre, y como ya no hallaba cómo cubrir su pecado, ya no hallaba cómo salvar su vida, entonces fue y le dijo a José que era por obra del Espíritu Santo. Esa es la teoría de ellos. Y ellos están esperando un Mesías que venga, que nazca por los dos lados de la línea consanguínea de David. Y parece que Ishahu ben David cumple con los requisitos, y si no es él, parece que están diciendo que en septiembre viene el verdadero que está oculto. Pero no sé, hermanos, lo que sí sé es que Pablo a los tesalonicenses nos dice que la iglesia no se irá hasta que primero se manifieste el hombre de pecado. Eso es lo que dice. Hermanos, todo lo que está aconteciendo en el mundo, las guerras, la maldad de la gente, los terremotos, persecuciones en diferentes lados, mortandad. Hoy nuestro gobierno acaba de decir en semanas pasadas que se pronostica una sequía para nuestro país. Los temblores en diferentes partes del mundo. ¿Aquí les tiembla seguido, hermano? Ahorita no ha temblado.
Pero sí les tiembla de repente. Sí, los epicentros en Oaxaca, Chiapas. en Acapulco, pero Chiapas, raro es acá. Igual que nosotros, pero de repente sí ha temblado, pero es muy raro. Todo eso, hermano, nos está indicando que nuestro Mesías regresa. Amén, gloria a Dios. Para nosotros es la segunda venida de Cristo. Amén. No es la primera, para nosotros ya vino. El Evangelio de Juan narra del capítulo 18 en adelante, narra la Semana Santa, lo que nosotros llamamos la Semana Santa, lo que ellos llaman la Semana de Pascua. Narra desde el domingo. Y ese domingo, que es la entrada triunfal, no sé si prediqué aquella vez que vine acerca del día de la gran micra o la gran entrada triunfal. Él entró y lo primero que hicieron cuando ellos estaban, no les voy a contar toda la historia, lo primero que hicieron cuando ellos estaban arriba, los sacerdotes, le dijeron, calla a tus discípulos, porque había millones de personas alabando y glorificando la entrada del Mesías. Ellos habían ensayado, habían hecho drama por cientos de años, desde Salomón hasta el tiempo de Jesús. Hacían un drama que le llamaban el drama de la gran micra o el gran ensayo. Era para ensayar cada año porque sabían ellos que el Mesías iba a entrar en un día, el primer día de la semana, porque Dios tiene las primicias. Iba a entrar a Jerusalén, iba a ser el día de Lozana, el día que iban a adorar y alabar, y no les quería que les agarrara por sorpresa, así que hicieron ese día para ensayar una y otra vez. Y cuando sucedió ese día, Jesucristo estaba triste cuando subió Jesús con ellos, y había sucedido ya a la entrada triunfal. Aquellos se enojan y le dicen, calla a tus apóstoles, calla a tus discípulos, y Él les dice, ¿qué no saben que este es su día? Lo que Jesucristo les estaba diciendo, ¿qué no se dan cuenta que ellos entendieron que han ensayado miles, cientos de años, han hecho el ensayo de la gran micra, y hoy no es un ensayo? Hoy es el día verdadero cuando su Mesías entró. Y yo les decía aquella vez que Él entró en un pollino, en un asno, en un burrito, que es símbolo de paz. Eso es lo que no entendieron los judíos. El Mesías no podía llegar a la tierra para traer destrucción en su primera venida. Tenía que venir físicamente para que se cumpliesen las profecías, pero tenía que venir a advertir de la destrucción que se avecinaba, y tenía que venir en paz. Tenía que venir como dijo el profeta Isaías, a quebrantar, a poner vendas, a levantar al quebrantado y al oprimido de corazón, no a destruir. Y es por eso que entró en un asno, porque el asno es símbolo de paz. Amén, gloria a Dios, amén. Y ellos lo que no entendieron, todavía siguen esperando a su revolucionario. Sin embargo, el Hijo del Hombre en su segunda venida viene. Lea Juan, ya no viene en un asno, ya no viene en un pollino, ya no viene en un burrito, viene en un corcel. Amén, gloria a Dios. Como jinete. Y eso significa juicio. Juicio. Porque ya lo advirtió, porque ya vino en paz, porque ya advirtió de lo que iba a suceder. Sin embargo, cuando estaba arriba, que les digo, ha sido su día, después, a los que estaban allí escuchando en el templo, acercándose con ellos, también les dijo, ya no me veréis más hasta el día en que tengas que decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Y eso es lo que decían en el día de la micra, en el día de Lozana. Gloria a Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor, en el día de la entrada triunfal. Pero sin embargo, Jesucristo ya no les estaba hablando de esa entrada que hicieron por miles de años o por cientos de años, sino les estaba hablando del día del juicio que viene para tomar eternamente su pueblo, para poner su reino y su autoridad en la tierra, y para entrar a un momento, en un episodio que se llama, o que llamamos nosotros, esa dispensación de 1000 años de milenio.
Pero para que esto suceda, necesitamos que aparezca el anticristo, que se manifieste al menos, que sepamos que está el anticristo en la tierra, para entonces hacer lo que dice Lucas capítulo 13, Marcos capítulo 21 o Mateo capítulo 24. Cuando estas cosas, cuando vean que estas cosas están sucediendo, porque Jesucristo viene relatando la destrucción, el principio de dolores, y viene diciendo, quítate, entonces la ropa parejo, está cerrado allá. Y este decía que era el Cristo en la tierra. ¿Qué era el Cristo en la tierra? Era un falso Cristo. Si me escuchan los de la luz del mundo, mis amigos de Guadalajara, ustedes creen en un falso Cristo. El Cristo verdadero está sentado a la diestra del Padre. Amén. Y vendrán muchos Cristos. Se levantará nación contra nación, pueblo contra pueblo. Habrá rumores de guerra. Habrá terremotos, sediciones. Y la gente quedará pasmada, asombrada, asustada por el bramido del mar en las costas del planeta. ¿Y no ha pasado ya todo eso con los tsunamis aquí cuando el mar se monta? ¿Qué sienten, hermanos? Temor. Temor. Hermanos, aquella mujer, ¿verdad? Estoy terminando con esto para que no se me alargue el tiempo y no se me canse. La tercera cosa que hizo, ¿qué hizo? ¿Qué fue la primera cosa que hizo, hermano? Sí, más bien el primer punto que yo toqué. Ella había estudiado La costumbre, la vida de Israel en la antigüedad. Y segundo, sabía y se dio cuenta que la destrucción se acercaba. Puso el cordón de grana, que ya le expliqué lo que era. Y por último, aceptó con humildad la palabra, le pidió perdón a Dios y aceptó al pueblo de Dios como su pueblo. Amén, gloria a Dios. Y tan importante es esto, hermano. Y tan importante es esta mujer, que esta mujer es madre de Jesús. Así como lo estoy diciendo. Es decir, de ahí viene David. Y de David viene Jesús. Si ustedes leen la historia, se van a dar cuenta que esta mujer se casó con un judío, tuvo un hijo, y así hasta llegar a David. Una mujer que no era israelita vino a ser o a meterse dentro, injertarse dentro del árbol que es Israel, para luego llevar a su descendencia a ser de la tribu de Judá, sin ella ser. Y de ahí viene Jesucristo. Amén, amén. ¿Ve qué tan importante es? Y ve que Dios nunca hizo a un lado y nunca ha hecho a un lado a los que no son judíos, que no son israelitas. Todo aquel que quiso unirse al pueblo de Dios se pudo unir. Pero como aquellos no quisieron, a nosotros entonces se nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios, ser injertados. Y Pablo dice que ahora no es judío el de sangre consanguínea, el que tiene la circuncisión en su carne, en su cuerpo, sino el que la tiene en su alma. Y usted y yo la tenemos. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Entonces, solamente le insto a que en estos tiempos difíciles, que hay muchas teorías, yo no les voy a decir mi teoría, pero hay quienes dicen que la iglesia se va después de los 7 años de la gran tribulación. Hay quienes dicen que se va a la mitad y hay quienes dicen que se va antes de la gran tribulación. Eso no importa, hermano. No tiene relevancia. Si usted está bien en su corazón, se va a la hora que sea. Y
cuando sea, ya sea antes, durante o después. ¿Qué importa si es antes, durante o después? Lo que importa es que usted esté preparado y que usted ponga su cordón de grana en la ventana de su casa, y no lo hablo físicamente, sino en la ventana de su corazón. Amén. Gloria a Dios. Y que escuche la voz del pregonero, la voz del amigo del esposo que ya está entrando, que está gritando fuertemente que el esposo viene. Que se levante de su cama, que se levante de su sueño. Que ya está entrando y se lo está diciendo a garganta abierta con todos los acontecimientos, una y otra vez. No pasa un mes, no pasa un año con que el Espíritu Santo le está gritando por medio de los acontecimientos que viene el Mesías, que se acerca, que viene el Hijo de Dios nuevamente con su pueblo a reinar, que viene un jinete, lo está diciendo una y otra vez. Es tiempo de que si usted no tiene el cordón puesto en su ventana, lo haga en este día, como lo hizo esta mujer, para que sea libre usted, su familia y su descendencia. Amén, gloria a Dios, amén, amén. Ya sabe usted el desenlace. Rodearon la ciudad por 7 días. Se cayeron las murallas. Entraron, quemaron, devastaron, destruyeron. Solamente una mujer sabia, a la cual le llamaban prostituta, indigna y todo lo que usted quiera, pero fue la más inteligente de todos. Fue la más sabia. Esa que no valía nada, esa que vendía su cuerpo por unos centavos, era la mujer perdida, era la mujer que quizás andaba briaga, borracha, que tenía muchos problemas, que se ganaba la vida de una manera deshonesta. Esa mujer fue la que alcanzó misericordia, y por medio de ella todos los demás alcanzaron misericordia, los de su familia, porque ella supo estudiar los acontecimientos del pueblo de Israel, la palabra de Dios, la Biblia, supo aceptar la palabra en tiempo y forma y en espacio, y también pidió perdón, se arrepintió, pidió misericordia y recibió la palabra en su corazón, y puso la señal del Cordero en su ventana. La señal de que Cristo estaba en su corazón. Esa es, o eso es, lo que usted y yo debemos hacer. Póngase en esta hora. Yo quiero hacer una oración y quiero orar muy especialmente por los enfermos. No sé si alguien está enfermo aquí en esta hora. Me levanta su mano y se hace un poquito para adelante. Quiero invitar a mi esposa, quiero invitar a Luis, al pastor,